Hola a todos, hoy vamos a ver, eh, vamos a empezar el repaso de polígonos regulares. Entonces va a ser un repaso muy básico, ¿verdad? Vamos a ver, entonces aquí he dibujado, para que nos ubiquemos, los polígonos regulares, ¿verdad? Aquellos que todos sus lados son iguales, miden lo mismo. Entonces los polígonos regulares, vamos a ver cuáles son los elementos más importantes de un polígono regular, que serán el lado, la medida del lado, el lado del polígono, pongamos con la letra L normalmente, la apotema del polígono que va desde el centro, es el segmento que va desde el centro hasta la mitad de cualquiera de los lados. Divide al lado en dos partes iguales. Y además forma 90 grados con ese lado. Eso es la apotema, es este segmento. Dibujamos la apotema en el cuadrado, desde el centro hasta la mitad de cualquiera de sus lados y formando 90 grados. ¿Ven? Eso es la apotema. En el pentágono es la apotema. Bien. Después vamos a ver también el radio. El radio de un polígono regular es el segmento que va desde el centro hasta cualquiera de sus vértices. ¿Ven? El vértice está ahí y eso es lo que llamamos radio del polígono. La letra R y lo podemos dibujar en cualquiera de sus vértices. ¿Ven? Un radio sería ahí, otro radio sería ahí, todos miden lo mismo. ¿Ven? El radio. Después vamos a ver también los nombres de los ángulos, la medida de los ángulos. Entonces, tengo aquí el ángulo que se forma entre dos lados consecutivos, es lo que llamamos ángulo interno. ¿Ok? El ángulo que se forma entre dos radios, voy a venir aquí al cuadrado, ese ángulo es lo que llamamos ángulo central. Ángulo central. Y después tenemos el ángulo externo. El ángulo externo se forma cuando prolongamos, vamos a irnos al pentágono, si prolongamos uno de los lados, es el ángulo que se forma con el lado consecutivo, es decir, la prolongación de uno de los lados con el otro lado, que está consecutivo, es el ángulo externo. Entonces, sucede que la medida del ángulo central es igual a 360 grados dividido entre el número de lados. Y además eso coincide con la medida del ángulo externo. Miden lo mismo el ángulo externo que el central. Y el ángulo interno, la medida del ángulo interno, ¿verdad? Es la que es distinta. Es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 y todo a su vez dividido entre n. Estas fórmulas no hay que saber. De todas formas no estaría mal saber que el ángulo central, esto sí es interesante saberla y es fácil porque el ángulo central es pues, 360 grados, que digámoslo así, sería como una vuelta completa, ¿verdad? Si 360 yo lo divido entre n, estoy haciendo secciones según el número de lados. Y esa es la medida del ángulo central. Bueno, bien. Entonces, otra cosa que me gustaría repasar es el nombre, los nombres, además de los elementos, recordar simplemente los elementos. No hace falta que dibujen todos los polígonos, ¿verdad? Con que dibujen uno y ahí dibujen la apotema y el radio y el lado y ya está. Esto solamente es un recordatorio. Los nombres. Es importante saber, pues, los nombres. Pues que un triángulo puede ser un polígono regular, ¿verdad? El triángulo equilátero, el triángulo, el cuadrado, el pentágono. Y saber que cuando nos dan estos nombres, pues n es igual a 3, n es igual a 4, n es igual a 5, y así recordaremos pues algunos nombres. El hexágono, n es igual a 6, y así podemos seguir
hectágono y saberse por lo menos algunos nombres, ¿no? Hasta 10, incluso hasta un polígono de 10. Y ya está. Eso en cuanto a los nombres. Ahora bien, vamos a repasar eh, en los polígonos regulares el cálculo del perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados, igual que en cualquier otra figura. Pero sucede que cuando es un polígono regular, el perímetro, que le llaman con la letra P, pues será el número de lados multiplicado por la medida de uno de los lados, porque todos los lados son iguales, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, un hexágono y todos sus lados son iguales, ¿cuál es la medida entonces del perímetro? Pues sumar 6 veces el lado. Si yo el lado lo sumo 6 veces, 6 por lo que mide el lado. No sé, supongamos que el lado mide 5. Pues 6 por 5, 30. Ese sería el perímetro, ¿no? Muy bien. Y la otra fórmula que vamos a recordar es el área de un polígono regular. El área de un polígono regular es la fórmula de perímetro por apotema, la medida del apotema, y todo dividido entre 2. Les recuerdo que para calcular el área tenemos que usar todas las medidas iguales, es decir, todo en metros, todo en centímetros, ¿verdad? Porque una medida de área me va a dar o metros cuadrados o centímetros cuadrados, ¿verdad? Y les recuerdo que estas conversiones, ¿no? Por ejemplo, de metro a centímetros son 2 saltos, pero cuando son áreas es 100 en cada salto, ¿verdad? Les recuerdo esto por aquí. Muy bien, pues terminamos entonces este vídeo. Simplemente quiero recordarles la aplicación de la trigonometría en el cálculo de alguna medida que me haga falta, como puede ser el lado o como puede ser la apotema. Entonces solamente vamos a recordar que usaremos la trigonometría porque si nosotros tenemos en cuenta que esto es un ángulo central, ¿verdad? Vamos a usar la medida del ángulo central que dividido entre 2, ¿ven? Es dividido entre 2 por la apotema. ¿Ven? De esa forma podemos usar este triángulo rectángulo que tenemos aquí, donde aquí está la apotema. Me recuerdo, aquí estaba la mitad del lado y aquí teníamos la medida del radio de la figura. ¿Okay? Entonces, usando estas medidas de este pequeño triángulo que se forma aquí, sabiendo que aquí tendremos la mitad del ángulo central, pues podremos calcular cualquier medida que nos haga falta. Muy bien, con esto terminamos. Si alguno quiere puede hacer algún repaso, ¿no? Recordar algunas cosas especiales, como por ejemplo en el hexágono, ¿verdad? Que la medida del lado del hexágono es igual al radio, ¿verdad? Porque un hexágono se puede dividir en triángulos equiláteros, ¿ven? Sería un triángulo equilátero, lo pongo aquí en verde, porque el lado mide lo mismo que el radio en el hexágono. Y lo último que quiero recordarles es una palabra, que es la palabra circunscrito, que significa por fuera, y la palabra inscrito, que significa por dentro. ¿Ok? Eso era en referencia con que podemos tener un triángulo, por ejemplo, circunscrito a una circunferencia, o un triángulo inscrito en una circunferencia. Y listo, eso es todo.